Bienvenidos todos a la Iglesia Forest. Así me gusta que cuando me respondan lo hagan con entusiasmo. Se los felicito. Bueno, seguimos en esta serie estudiando el libro de Marcos, uno de los 4 evangelios que nos da testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, que nos enseña tantas cosas de la vida práctica de Jesús y los principios y los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Impacta cómo los vemos a nosotros mismos, impacta cómo los vemos a los demás y cómo respondimos al mundo. Y como hemos hecho a través de esta serie el hábito de leer la palabra de Dios, lo queremos hacer como lo hacían en las sinagogas en esos tiempos en Israel, que se leía la palabra de Dios entero y era eficaz. Impactaba a todos. Lo escuchaban como si era la primera vez en sus vidas que estaban escuchando la palabra de Dios, como si Dios mismo estaba hablando en esos momentos. Los animo a que escuchen de esa misma manera y participen de esa misma manera. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 27, al capítulo 12, al 17. Enciendan sus Biblias, abran sus Biblias, tomen notas. También los versículos se van a estar ahí en la pantalla. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él, Jesús. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndenme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Pero si decimos de los hombres, es que temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Jesús dijo, pues, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A unos lo golpearon, a otros lo mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud. Así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partideros del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejes influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron.
Y Jesús les dijo, denle pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. La palabra de Dios. Un poco de contexto para que sepa lo que está sucediendo aquí. Esta es la última semana de la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra, antes de él ser crucificado. Y bueno, pues durante esta semana todavía están viniendo todos los judíos a través de todo el mundo hacia Israel, hacia Jerusalén, para celebrar la Pascua. Esta semana es el día que Jesús se entrega por nosotros. El día que Él paga con su vida el precio de nuestro pecado, de nuestro quebrantamiento, para que nadie se pierda, sino que toda persona que ponga su fe en Cristo Jesús tenga vida eterna y tenga vida ahora. Ellos también, durante esta semana fue que Jesús ya había entrado, primero sanó el ciego mendigo. Después hizo la entrada triunfal donde entró a Israel, a Jerusalén, y todos proclamaban que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios. Es cuando él entra al templo y vuelca las mesas porque ven que habían hecho la casa de Dios como un den de ladrones y los llamó santos falsos. Después de esto es que el próximo día Jesús entra de nuevo al templo. Yo cuando leo esto creo que es increíble porque después que Jesús hizo todo esto y lo querían matar inicialmente, Él vuelve de nuevo al templo. Y ahí es que le hacen a Él esa pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? ¿Quién te dio autoridad para sanar a los ciegos? Para permitirle escuchar a los sordos, para poder hablar a los mudos, para resucitar a los muertos. ¿Quién te dio autoridad a ti para sanar el sábado cuando no se permitía? ¿De quién autoridad estás haciendo esto? Impactando las vidas de tantas personas que hasta el día de hoy Cristo impacta nuestras vidas. Todos tenemos que hacer y buscar la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál es la autoridad? La explicación de las obras de Cristo Jesús. Como nosotros respondemos a esta pregunta, determina nuestro destino eterno. Hay dos posturas que podemos tomar para responder a esta pregunta. Sobre de dónde proviene la autoridad de Jesús, que informa su identidad, informa quién es Jesús. Podemos tomar la postura de un buscador de la verdad, donde queremos buscar verdad, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. O podemos tomar la postura de un justificador de nuestra verdad. Buscamos porque queremos intentar de seguir justificando cómo vemos la vida y cómo nosotros queremos vivir la vida. De la misma forma que ellos escucharon de Jesús, ustedes están escuchando de Jesús en el día de hoy. So les hago a ustedes la pregunta. ¿Cuál es su motivo en escuchar la verdad? ¿Cuál es tu motivo en aprender de la verdad de Cristo Jesús? Fíjense que la pregunta que estos fariseos, saduceos, estos líderes lo hacían porque fue una pregunta de desprecio. Ellos no estaban buscando la verdad. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios. Ellos estaban buscando las razones en las cuales que podían desacreditar a Jesús para no someterse a su voluntad, para poder seguir justificando sus vidas. Tú ves, ellos no querían rendir su influencia, no querían rendir su autoridad, no querían rendir su estatus social y de la manera que podían controlar la creación a través de los demás. Ellos no estaban haciendo preguntas porque estaban interesados de conocer de Jesús como Mesías, de conocer a Jesús como Salvador, para ver si en sí Él es el Hijo de Dios, para ver si Él es Dios. Ellos no estaban interesados en eso. Ellos sabían quién Jesús decía quién Él era. Ellos sabían de dónde Él decía, dónde Él venía y en la autoridad en la cual que Él estaba obrando. Pero ellos estaban más interesados en desacreditar a Jesús y seguir demostrando su falta de fe. No quieren creer en Él.
Tú ves, ellos quieren a Dios en sus términos. Quieren la bendición de Dios, pero sin someterse a la voluntad de Dios. Quieren su influencia, quieren su autoridad. Quieren tener acceso a la creación, lo que es de Dios bajo sus términos. Como dije, la pregunta es para descreditar a Jesús. Y Jesús hubiera podido comunicado directamente. Pero esta pregunta es imposible típicamente para muchas personas. ¿En qué autoridad tú estás obrando? Pero Jesús es Dios. Él contesta esta pregunta imposible con una pregunta. Y me fascina de la manera que Él hace esta pregunta. El bautismo de Juan, de arrepentimiento y limpieza de pecados, ¿es del cielo o es del hombre? Tú ves, si Jesús hubiera dicho directamente a ellos que mi autoridad proviene de mí, pues entonces los líderes lo iban a descreditar. Si él hubiera dicho que mi autoridad viene de Dios el Padre, yo soy el Hijo de Dios, ellos hubieran dicho no, blasfema, porque tú no puedes obrar en el templo como tú hiciste, tú no puedes sanar en el sábado, estás rompiendo la ley de Dios. Pero él responde con una pregunta que contesta la pregunta de ellos. Él básicamente está diciendo que mi autoridad proviene del mismo lugar que proviene la autoridad de Juan el Bautista. Tú ves a Jesús contestar con esa pregunta. ¿De dónde proviene la autoridad de Juan el Bautista, del cielo del hombre? Tú ves, si ellos, cuando fueron a delegar y hablar, hubieran dicho que el bautismo viene del cielo, pues entonces Jesús puede decir, pues ¿por qué no le hiciste caso entonces? Porque Juan dijo que yo soy el Cordero de Dios, que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo ungido de Dios. ¿Por qué no le hiciste caso? Si ellos dicen que viene del hombre, pues entonces la gente se iba a enojar, porque ellos creían y sabían que Juan el Bautista era el portavoz de Dios, era el instrumento de Dios, era un profeta de Dios. Y ellos no querían perder su credibilidad. Pues entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos responden de una forma inesperada. Ellos dicen, no sé. Ellos prefieren su comodidad. Ellos prefieren ser conservador. En vez de la verdad, reconocer la verdad, proclamar la verdad, ellos prefieren decir que no sé, mentir para no perder su influencia, su estatus, su autoridad sobre la gente. Sabes, hoy en día nosotros no somos muy diferentes. Escuchamos la verdad de Cristo Jesús, vemos el testimonio vivo, vemos las vidas de las personas que son totalmente cambiadas, vemos que las personas son sal y luz y transforman no solamente sus vidas, pero sus familias y sus hogares, sus vecindades, pero nos hacemos los bobos. No queremos recibir y responder a la verdad porque no queremos el rendimiento de cuenta. Queremos vivir nuestras vidas como queremos vivir nuestras vidas. Y ustedes no son los únicos. Yo estuve ahí en mi rebelión. Yo perseguía al mundo. Yo quería experimentar al mundo bajo mis propios términos. Yo quería diversión. Yo quería más a la creación que el creador. Pero algo cambió en mí. Tú ves, cuando estuve experimentando, vi que no me daba ningún valor. Cuando me divertía, vi que lo más que yo hacía es abusarme a mí mismo. Cuando recibía la creación, veía que la creación no me llenaba. Todavía me dejaba vacío. Y gracias a Dios, Él me reveló estas verdades. Él me permitió tener cuenta. Esta es la gracia y la misericordia que Él nos da. Él nos deja todo, nos da esa gracia y misericordia de darnos la realidad que estas cosas, presidir esta creación, esta autoridad, esta influencia nos deja vacío. Pero sin embargo, nosotros nos hacemos los bobos. No queremos responder a lo que nosotros sentimos
aquí en nuestras almas, en nuestras mentes, porque Él está constantemente persiguiéndonos, constantemente. La pregunta de Jesús es su respuesta. Y cuando pues Él les da esta respuesta, ellos se callan. Y al decir no sé, también ellos se están condenando ellos mismos delante de todo el mundo. Tú ves, ellos tienen dos opciones que ellos tenían que responder como autoridad religiosa en estos tiempos. Las dos decisiones que ellos tienen que hacer, primeramente, o es Dios, o es Jesús, simplemente un hombre egomaniático, un impostor, o si Jesús es quien Juan el Bautista declaró que Él era, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Toda persona tiene que tomar esa decisión. Tú aquí en el día de hoy tienes que tomar la decisión. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Un hombre egomaniático, un impostor? ¿O si Él sí es el Cordero de Dios? Si Él sí es Jesús, si Él sí es el Hijo de Dios. Si Él es Salvador, si Él es Mesías, si Él es Dios, pues entonces, ¿por qué no entras en una relación con Él? Si Él es quien Él dice quién es, y que la palabra testifica de quién Él es, y que en los tiempos ha testificado, la vida de tantas personas testifican quién es Jesús, pues entonces, ¿por qué no entramos en una relación con Él? Jesús va y empieza a compartir una parábola con ellos. Pues si no saben lo que es una parábola es una historia práctica que Jesús usa específicamente para revelar verdades espirituales que no vamos a poder comprender a menos que Él usa esta historia práctica. Y esta parábola que comparte del viñedo y los labradores también sirve de una profecía. Cuenta el historial de Israel, el historial de la manera que ellos rechazan al Hijo de Dios, de la manera que al resultado Dios los rechaza a ellos, pero después forma un nuevo pacto, una nueva nación, una nueva creación con toda persona que se rinda a Cristo Jesús, que lo proclama como su Señor, que se arrepienta de sus pecados. Él forma otra nación. Con esta parábola, Jesús inmediatamente revela cuán generoso Él es, que Dios es tan generoso. Revela la confianza que Dios tiene con nosotros. Tú ves, Dios a través de los hebreos levanta esta nación judía, Israel, y esta nación se supone que sea una nación que sea bendición para todos los pueblos del mundo. Y el viñedo demuestra la bondad de Dios. Las paredes representan la protección de Dios. El lagar representa la capacidad de aprovecharse y hacer algo con el fruto en la cual que Dios les está bendiciendo. La torre es la vigilancia, la seguridad de Dios, que Él siempre está velando, que Él siempre está presente. Pero también con esa bendición de ese viñedo hay expectativas de producción. Tú ves, no es bendición simplemente por bendición. Es bendición porque tiene un gran propósito con esa bendición que Él le está dando a Israel, que Él nos está dando a nosotros como su nuevo pueblo bajo el nuevo pacto. La expectativa es producir fruto. ¿De qué manera? Tú ves Israel por la manera que ellos se supone que adoren a Dios, se aman a Dios y se amen los unos a los otros. Se supone que atrayeran las otras naciones a venir al templo, la casa de oración, donde todos pudieran tener una relación con Dios. Pero Israel falló, fue piedra de tropiezo. Pero nosotros ahora, como su nueva nación, si crees y sigues a Cristo Jesús, tenemos el mismo llamado. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amar a nuestro vecino como Jesús nos amó a nosotros. Y atraer a las naciones a través de ese compañerismo, a través de esa comunidad, para que nadie se pierda, sino que todos tengan una relación con Dios. Tú ves, ese es el crecimiento de su reino. Y bueno, pues la ofrenda, cuando Dios envía su primer
mensajero para recoger parte de la cosecha que se le debe, tú ves, esta ofrenda es en respuesta a la protección, en respuesta al reconocimiento que ellos pueden aprovechar y obrar, la seguridad en la cual que Dios provee. Israel se puso de acuerdo con este pacto inicialmente, pero sin embargo ellos no cumplieron. Pero ellos todavía querían la bendición de Dios. Yo me puse a pensar en esto, prácticamente para la iglesia hoy en día. Tú sabes, cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, es un reconocimiento de que todo don, toda habilidad, toda posesión, de la manera que Él te creó, absolutamente todo que Él te ha dado para administrar, para manejar, lo hizo con el propósito de producir fruto. Para su gloria, para su honra, para su reino. Y cuando nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos, es para seguir la misión de compartir el evangelio, de hacer discípulos que hacen discípulos, de llevar a cabo las necesidades en las comunidades para crear ambientes que atraigan a las personas a su necesidad más grande, que es su identidad en Cristo Jesús. Pero la ofrenda y el diezmo es mucho más que eso. ¿Tú ves por qué? Porque Dios no necesita nada de ti. Lo hace porque es una oportunidad para nosotros adorar, alabarlo a Él, reconocer que dependemos de Él, no en la obra de mis manos, no en las posesiones que son de Él, no en todas estas cosas de la creación que es de Él. Dios se ha mostrado generoso, ha extendido su confianza en nosotros de administrar lo que es de Él, con el propósito de crecer su reino, que Cristo entre a cada alma, que crezca su reino un alma a la vez. Dios demuestra su paciencia en este viñedo. Envía un mensajero, el primer mensajero. Le metieron un cocotazo, como decimos en Puerto Rico, y no entregaron la cosecha que le debía a Dios. No le dieron a Dios lo que Él se merece, no lo adoraron, no lo alabaron, lo golpearon. Después Dios pacientemente envió un segundo mensajero, envía el tercero, envían otro, lo golpean, le rompen la cabeza a otro, lo humillaron, lo mataron. No querían reconocer a ninguno de los mensajeros que van siendo todos los profetas que Dios envió en el Antiguo Testamento para recordarle a Israel del pacto que Dios tenía con ellos y de la manera que ellos se sometieron a producir fruto, pero no lo querían hacer. Finalmente, Dios demuestra su amor. Dice, voy a enviar a mi hijo. Le van a creer a mi hijo. Dios se hizo carne y hueso en Cristo Jesús y Jesús va, hace milagros, enseña, revela la palabra de Dios como uno nunca se puede imaginar. Sin duda, Él es Dios, Él es Mesías. Pero sin embargo, lo mataron. Tomaron su vida porque se querían quedar con su herencia, la creación. Pensando que se podían quedar con esto. Después Dios demuestra su justicia. Que le quita el favor a Israel. Le quita la bendición que estaba sobre Israel, que ya no van a ser esta nación. Isaías 5 es la tarea para ustedes. Quiero que vayan para atrás y lean Isaías 5. Es una profecía que ocurrió 700 años antes de la crucifixión de Cristo Jesús. Que dice exactamente lo que Dios hizo con Israel, de la manera que Él puso su condena sobre ellos, de la manera que Él removió su bendición de ellos, de la manera que quitó su protección de ellos, y de la manera que Él fue fiel y estableció un nuevo pacto con una nueva nación, una nueva gente, que son toda persona que pone su fe en Cristo Jesús, no solamente judío, pero también gentil. Si no eres judío, aquí en el día de hoy, eres un gentil, por si no lo sabías. Dios demuestra que podemos confiar en Él. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Esta es otra profecía.
que se encuentra en Salmos 118, que vino 1000 años antes de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Que Israel desechó el Hijo de Dios, la piedra angular en la cual que Dios va a establecer su reino. Pero sin embargo, Dios fue fiel y como quiera cumplió su pacto con Israel a través de Jesús. Porque a través de Jesús, Israel como quiera va a ser una bendición para todas las naciones. Porque Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros, se entregó, cumplió la ley que Israel no cumplió y se entregó en la cruz de Calvario pagando la condena de nuestro pecado para que así recibimos la gracia con simplemente poner nuestra fe en Jesús. Quedamos limpios, santos como Jesús. Recibimos la misericordia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Dios no nos da lo que sí nos merecemos, que es separación eterna de Él. Tú ves, Dios existe fuera del tiempo y del espacio. Mucho antes que Él llamó a los hebreos para ser la nación de Israel, Él sabía que ellos no iban a poder cumplir el pacto que Él hizo con ellos. Pero sin embargo, Él hizo ese pacto con ellos. No solamente cumplió su parte, pero también cumplió la parte de ellos a través de Jesús. Si Él fue fiel en esos entonces, ¿cómo no va a ser fiel ahora mismo? A través de su Hijo Jesús, a través de poner nuestra fe en Él y permitir que nos cambie de por dentro hacia afuera, una vez que Él establezca su reino dentro de nosotros. Los fariseos de nuevo regresan a donde Jesús para intentar de tentarlo otra vez, para intentar de desacreditarlos después que la pela que le dio al principio. Ellos vienen de nuevo y le dicen a Jesús. Pero esta vez ellos no vienen a buscar verdad. Ellos vienen para confirmar si Él es quien Él dice quién es. Otra vez ellos vienen con el intento de quedarse con su autoridad, su prestigio, su influencia, su estatus social. Ellos quieren quedarse con la herencia que le pertenece a Jesús. Y les hace la pregunta: ¿los judíos deben de pagar impuestos? Ahora otra vez es una trampa. El hombre típico no va a saber cómo contestar esto. Tú ves, porque si Él dice que sí, bueno, los judíos no quieren pagar impuestos romanos. Se va a perder el favor de la gente. Si Él dice que no, pues entonces la ley romana lo va a poner en la cárcel y le va a quitar la vida porque ellos tienen que pagar impuestos hacia Roma. Mira lo que hace Jesús. Dame una moneda. Ve la moneda en su mano. Ve la cara de César. Dice: ¿quién es esto? Ellos dicen: es César. Bien, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Dar al mundo lo que es del mundo, pero dale a Dios lo que es de Dios. Tú ves, el mundo es la creación. Tus posesiones, tu dinero, tus casas, tu ropa, todo eso es del mundo. Y eventualmente se va a quemar. Todo es de Dios. Dar al mundo lo que... No te aferres a lo que es del mundo. Pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Tú fuiste creado en la imagen de Dios. Tú fuiste creado en la imagen de Dios. Tú eres de Dios. Ese es el intento de tu creación, de estar en una relación íntima y dinámica con Él. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y después inclúyete a ti ahí. Ese es el propósito de tu vida. Ahora, Él no te va a obligar a estar en una relación con Él. Absolutamente no. Él quiere que tú estés en una relación con Él. Pero si no quieres una relación con Él, solamente hay otro lugar donde puedes ir. Y esa separación eterna de Él. Y te digo ahora mismo, eso no es vida. Eso no es vida. Tu tiempo está prestado. Tu tiempo está prestado. Estás viviendo en el viñedo de Dios en estos tiempos ahora mismo. ¿Ok? Él está constantemente enviándote a ti mensajeros para recordarte del mensaje, del pacto que has hecho con Él en su sangre. Y si no has hecho ese pacto, te está dando la oportunidad día tras día para que entres en esa relación con Jesús. Va a venir el tiempo que Él va a venir para clamar su cosecha. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder?
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Él es nuestro creador. Él es nuestro Salvador. La creación, el mundo, tus dones, habilidades, capacidades, posesiones, tu carrera, todo eso es su viñedo. Tu tiempo está prestado. Si no has comenzado una relación con Él, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Ya no puedes decir, no sé. A menos que estuviste sordo aquí en el día de hoy. Y yo no hablo perfecto, pero creo que he sido claro sobre quién es Jesús. No puedes decir, no sé. ¿Qué esperas? Si tienes una relación con Él en el día de hoy, si lo confiesas como tu Señor, que Él sí es Mesías, que Él es salvo, que Él es Dios, pues entonces produce fruto. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Mantente en dependencia de Él. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Él te quiere usar de una forma... No es solamente, ay sí, creo en Jesús y tengo una póliza de aseguranza que no voy para el infierno. No es eso. Tu eternidad comienza cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús. Ahora es tiempo de aprender de Él. En detalle. Para que así tú puedas enseñar y hacer discípulos que hacen discípulos. Impactar este mundo una alma a la vez. Ese es el propósito. O si no, ok. Rechaza a todos los mensajeros, todos los mensajes de Jesús e intenta quedarte con el viñedo. Ya viste, con Israel no funcionó. No funcionó. Israel está esparcido por todo el mundo. Tenemos que aprender de lo que Dios ya ha hecho y de lo que Él quiere para nosotros. Si nunca has hecho la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús y deseas hacer eso en el día de hoy, me encantaría tener una conversación contigo. No te voy a avergonzar enfrente a la gente. Pero después del servicio pueden hablar conmigo, al pastor Jorge, pastor Rolando que está interpretando, o con uno de nuestros diáconos, Daniel que estaba cantando, o nuestros ancianos. Nos encantaría tener esa conversación contigo. Pero ahora no puedes quedarte con la pregunta en la cabeza y decir, no sé. Porque si haces eso, pues de la misma forma que esos líderes religiosos, saduceos y fariseos pudieron la condena de Dios sobre ellos, vas a hacer lo mismo. No es coincidencia que estás aquí en el día de hoy. Amén.